Hola, espero que estés muy bien. En este video voy a decirte por qué este TCL C755, bien sea en este tamaño de 55 pulgadas o en tamaños más grandes, es una de las mejores opciones de gama media que puedes adquirir en este 2024, aunque lamentablemente aquí en Colombia, por lo menos hasta la fecha, se encuentra agotado. Primero, la calibración que tiene de fábrica, obviamente en cuanto a colores y en cuanto a brillo, para mí está más que bien. Obviamente tú podrías pagarle a un calibrador o comprar la sonda para hacer tu propia calibración, pero ya te digo yo que no es necesario. Ni siquiera considero que sea tan necesario aplicarle algunas configuraciones, porque con lo que viene de fábrica, como te digo, el resultado es realmente muy bueno. La tecnología de colores Quantum Dots tiene panel UVA con tecnología de retroiluminación en mini LED. Además, la cantidad de brillo también está más que bien. Y esto lo digo teniendo en cuenta además su relativo bajo precio, por lo menos aquí en Colombia y en la gran mayoría de países. Segundo, que es algo muy importante para la gran mayoría de usuarios, el sistema operativo cuenta con Google TV y es muy importante para la gran mayoría de usuarios, teniendo en cuenta la más amplia disponibilidad de aplicaciones y por supuesto la capacidad de que se le pueden instalar archivos APK de forma externa en caso de que así lo requieras. También cuenta con la función Multiview. El control remoto, digamos que no es el más agradable, pero la gran mayoría de usuarios se pueden acostumbrar a él. Tiene la opción de búsqueda para comandos de voz y por supuesto también cuenta con la función conocida como manos libres. Antes de continuar, quiero aclarar que es uno de los mejores televisores de gama media con mejor relación calidad-precio, porque también está el C855 que es mejor, pero es más costoso, de hecho mucho más costoso en algunos países. Retomando entonces, el tercer aspecto por el cual considero que este modelo es uno de los mejores actualmente en cuanto a relación calidad-precio de gama media es el muy buen rendimiento en escenas oscuras, o por lo menos el muy bien equilibrado rendimiento en escenas oscuras. ¿Por qué? Porque la cantidad de efecto blooming es muy mínima y el nivel de detalles es bueno, suficiente para la gran mayoría de usuarios. La cantidad de efecto clouding o de nubosidad con la atenuación local activada es muy mínima, casi igual a cero. La cantidad de efecto blooming también es muy mínima, así que se puede percibir en comparación a otros modelos como por ejemplo el Samsung QN85D, pero como te digo es realmente muy mínima y para nada molesta. Entonces repito, tercer aspecto importante, muy buen rendimiento o muy bien equilibrado rendimiento en escenas que tengan mucha oscuridad. Cuarto, el excelente rendimiento en el área gaming. Este modelo tiene dos puertos HDMI 2.1 a full capacidad compatibles con los 120 Hz en 4K y uno de ellos además es compatible con los 144 Hz en 4K y es compatible por supuesto con tecnologías de frecuencias de actualización variables. El rendimiento en general es muy bueno, tiene un muy buen manejo del movimiento, muy buen nivel de detalles, cuenta con una Game Bar que le provee algunas funciones extra y de modos de imagen extra. El rendimiento con videojuegos que puedan tener, además de movimientos rápidos, muchas escenas con oscuridad, es excepcional. La cantidad de efecto ghosting desde mi punto de vista es prácticamente cero. Así pues, actualmente es uno de los mejores televisores con mejor relación calidad-precio que puedes adquirir en este año para, por supuesto, también esta área gaming. Quinto, su muy buen sistema de sonido, tanto en la teoría como en la práctica rinde muy bien, tiene una buena potencia, buenos bajos, una buena experiencia envolvente, la cantidad de distorsión es muy mínima aún al incrementar la cantidad de volumen a la máxima capacidad, y es que actualmente es muy difícil encontrar un televisor de gama media o aún incluso algunos de gama alta con un buen sistema de sonido, por lo menos con un sistema de sonido que sea decente y que no se requiera el hecho de comprar una barra de sonido, aunque obviamente si eres muy exigente sí te tocará comprar una barra de sonido o un teatro en casa, pero para una habitación pequeña, mediana o una sala mediana podría ser más que suficiente. En cuanto a otros aspectos muy buenos a tener en cuenta, la uniformidad de colores grises de este modelo es realmente buena, con poco efecto de pantalla sucia,
Otro aspecto importante tiene que ver con el manejo de reflejos, que obviamente no es perfecto, pero es muy bueno teniendo en cuenta que tiene panel UVA. Y en esto le ayuda obviamente que la cantidad de brillo es relativamente alta, teniendo en cuenta que es un televisor de gama media. En cuanto a los ángulos de visión, sí, obviamente el resultado, digamos que no es bueno, es prácticamente terrible, pero también se debe al hecho que tiene panel UVA. Los colores perderán demasiado volumen y lucirán demasiado blanquecinos cuando veas esta pantalla desde un ángulo muy amplio. Pero por lo menos con lo que tiene que ver con el manejo del movimiento, reduciendo considerablemente la cantidad de efecto de vibración, temblor o judder, el resultado es realmente muy bueno y los artefactos que se perciben desde mi punto de vista no son molestos. Así pues, por todo lo mencionado, este TCL C755 en este tamaño de 55 pulgadas o en tamaños más grandes es uno de los modelos con mejor relación calidad-precio de gama media que puedes adquirir en este 2024 y también por supuesto te servirá para años futuros. Déjame saber en la caja de comentarios qué piensas acerca de este modelo, aunque lamentablemente aquí en Colombia hasta la fecha está agotado. ¿Te ha gustado? ¿Lo comprarías? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Y si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima.